para Benamérica y para VAPA. Es un gran placer presentar hoy a David Morán Borges. Es empresario, articulista y profesor universitario. Es ingeniero industrial de la Universidad Católica Andrés Bello, con posgrados en finanzas y negocios internacionales en Georgetown University, profesor de cursos regulares en planificación estratégica y economía en UNIMED, de producción industrial en la UJMB y cursos gerenciales en Sendeco UNIMED. Desde hace 35 años es consultor independiente en ingeniería industrial y planificación estratégica. Fue gerente corporativo de planificación estratégica de Industrias Benoco, director de comercializadora Benoco, fue miembro de las juntas directivas de Industrias de Lubricantes Guayana, Inlubrica, de Perforaciones Delta y Elisol de Venezuela, Helvesa. En actividades públicas fue negociador técnico del Programa de Estabilización y Ajuste de la Agenda Venezuela ante el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el BID. Miembro de la Comisión Presidencial para la Reforma del Sistema Presupuestario y miembro de la Junta Directiva del Banco Nacional de Ahorro y Préstamo. Es corredactor de la Ley de Política Habitacional. Es miembro del Colegio de Ingenieros de Venezuela, del Consejo Directivo de SEDICE, de la Comisión de Energía de la Academia de Ingeniería y Hábitat de Venezuela y de la Fundación Venezuela Positiva. Tiene la Orden de Francisco de Miranda en la segunda clase y Orden al Mérito en el Trabajo en la segunda clase. Promotor de la democracia liberal y de las tecnologías para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Con ustedes entonces dejamos a David Morán. Por favor, apaguen las cámaras. Los que las tienen prendidas todavía, yo voy a apagar la mía. Bueno, muy buenos días a todos y muchísimas gracias a VAPA por la invitación. Yo sé que aquí están muchas personas que en mis comienzos de ingeniero conocí y admiré. Son un referente muy importante para mí. Antes quiero hacer una aclaratoria sobre esta presentación, ¿no? Las cifras, Venezuela es un país sin cifras, a excepción de las que envía el Ministerio de Petróleo y la OPEP. Todas las demás cifras en Venezuela son muy complicadas, las cifras oficiales conseguirlas, y las cifras que aquí verán son cifras que he tomado de personas que ustedes conocen, expertos en cada una de sus áreas y de organismos internacionales, porque las cifras oficiales de Venezuela, ustedes muy bien saben, desaparecieron en su totalidad. Entonces voy a compartirles, aquí está, a ver si aprendí bien, Eduardo. ¿La ven, no? Sí, ya la estamos viendo. Ok, perfecto. Bueno, vamos a comenzar con ver qué son las megatendencias. Nosotros cuando analizamos el entorno de una industria, de un sector o de un país o de una macroregión, vemos que son esas megatendencias. En este caso, yo utilizo un análisis de Deloitte. Hay muchas empresas que hacen análisis prospectivo. A mí particularmente me gusta la de Deloitte, donde identifica que hay 30 procesos principales que definen esas megatendencias. Por ejemplo, en la parte social, la competencia por el talento, ustedes lo están viendo y ven cómo inclusive si estas tendencias siguen, se van a redefinir totalmente lo que son los estudios universitarios. Quizás ya no, los títulos serían diferentes o la licenciatura. En los tecnológicos, ahí tienen la inteligencia artificial que estuvimos hablando previamente, la automatización, la digitalización, etcétera. En los políticos, la fragmentación política, la agitación social, la geopolítica, que también va a cambiar luego de la guerra de Ucrania, cambió. La geopolítica cambió y esa globalización como se había conocido cambiará. En mi caso, yo creo que Estados Unidos va a ir a un nearshoring, es decir, va a desplazar esas grandísimas inversiones que tenía particularmente en China y las va a tratar de traer hacia
esta región, hacia Latinoamérica. La globalización, las consolidaciones, la volatilidad de precios de los recursos va a ser una constante. Y en los ambientales, el cambio climático, la escasez y la responsabilidad ambiental. De esas yo identifico tres que convergen en que la demanda energética se está electrificando. Se está dando la electrificación de la demanda energética. Y son además tres impulsores muy, muy grandes que hay ahí. La industria 4.0, y vamos a ver qué significa eso, la descarbonización de la materia energética y el dinero 4.0. Veamos la evolución. Entonces, en cada uno de esos aspectos yo identifiqué cuatro hitos, ¿no? Lo de la industria, los que han estudiado esto lo saben perfectamente. Esto comenzó en la mecanización con las máquinas de vapor en el 1700, en 1800 la electrificación, luego en los 60, a principios de los 70, la informatización y hoy tenemos la automatización. El Internet de las cosas, la computación en la nube, la virtualización y la robótica lo describen. En cuanto a energías primarias, bueno, el carbón y la biomasa fueron las principales. Luego en el 60 entró el petróleo a dominar el mundo de las materias primas energéticas hasta el día de hoy. Pero el mundo ha ido adicionando nuevos tipos de energía. El petróleo y gas que se hizo dominante en el 60, en el 80 se le adicionó también al carbón, la biomasa, la nuclear y la hidro. Y hoy sigue dominando el gas, petróleo y el gas natural, pero tenemos el carbón, la biomasa, la energía nuclear, la hidroeléctrica y las nuevas renovables. En cuanto al dinero, el dinero metálico del siglo VIII, en 1870 nació el dinero de papel, que era básicamente un pagaré respaldado en oro. Eso desaparece en 1971 con la decisión de Estados Unidos de no respaldar su dinero en oro y nació el dinero fiduciario, el dinero que está basado simplemente en la confianza. Y aparece ya en este siglo, hace unos 11 años, el dinero criptográfico para hacer intercambios peer-to-peer, persona a persona, en este mundo digital pues, que se está consolidando. La industria 4.0, ¿qué es? Bueno, tomar información del mundo físico, llevarlo al mundo digital, procesarlo en el mundo digital y esas órdenes del mundo digital se ejecutan de nuevo en el mundo físico. Ya hay plantas, la más reciente planta de Volkswagen, la fuerza humana es simplemente para control, porque todas las operaciones están automatizadas, desde la construcción del motor eléctrico hasta el ensamblaje final. Lo hacen robots. Entonces, eso es impresionante y eso va a seguir, porque además estos robots industriales que costaban mucho dinero hace unos 20 años, hoy cuestan apenas una fracción de lo que costaba. Y el dinero 4.0, bueno, básicamente me refiero al blockchain y su mecanismo de consenso, que es el proof of work, que es la prueba de trabajo, que consiste en descifrar vamos a llamarlo un crucigrama criptográfico muy complejo, y en base a eso se hace el registro en ese bloque, en ese blockchain. Yo les aclaro que ese es el único blockchain que yo creo, porque todos los demás, los mecanismos de consenso que llaman blockchain, para mí son simplemente mecanismos centralizados. Y por lo tanto, si el mecanismo es centralizado, eso es un registro en una base de datos, no en un bloque. Y el dinero 4.0 que tiene que tener es que el valor debe intercambiarse global y libremente, peer-to-peer, persona a persona. La riqueza debe ser propiedad total y estar protegida. El oro es confiscable, es asaltable, estas cosas no lo pueden hacer. Las reglas deben aplicarse de manera confiable y predecible. Bueno, hay una política de emisión, de reducir la emisión cada 4 años a la mitad y de hacer un registro cada 10 minutos. Eso es una totalmente predecible y además es totalmente deflacionario. Y la integridad del sistema debe ser verificable, que en el caso del blockchain y el Bitcoin.
eso es un código abierto y uno puede ver las transacciones minuto a minuto, segundo a segundo que se están dando ahí. Hoy la red del Proof of Work del Bitcoin es la más grande, poderosa y segura que ha inventado la humanidad. Hoy el Bitcoin tiene digamos, un valor de mercado es en cifras muy redondas, de 1 billón de dólares, es decir, 1 millón de millones de dólares. ¿Qué quiero decir esto? Que el ser humano tiende a pensar de manera lineal, tiende a pensar que ayer se puede repetir hoy y mañana y pasado y dentro de 3 meses. Es decir, no tiene poca capacidad o entrenamiento para ajustarse al cambio exponencial. Es decir, hay que abandonar esa función lineal y tratar de comprender y ver las cosas en su ambiente como en realidad ocurre, que es de manera exponencial. Para esto, nosotros siempre utilizamos la curva S. Es una herramienta muy utilizada en ingeniería industrial. En este caso, este gráfico que lo hice lo adapté del libro de una analista venezolana de primer nivel, que es Carlota Pérez. Carlota identifica en la curva S 4 etapas, que estoy totalmente de acuerdo con ello. Aquí en el eje vertical es el grado de madurez tecnológica y de adopción en el mercado. Y en el eje horizontal es el tiempo. En la primera, hay una etapa de gestación, luego un desarrollo inicial de nuevos productos, crecimiento, la innovación rápida, ahí se configura el paradigma. Luego vienen las etapas 2 y 3, que se introducen nuevos productos, industrias y sistemas tecnológicos, más la modernización de los que existían, y luego llega a la etapa final, que es la etapa de construcción del potencial. Todos nosotros, todos los que estamos aquí, vivimos una curva S que ocurrió en un lapso de tiempo muy corto, que fue el fax. Se utilizaba para enviar vía telefónica, papel, pues se fotocopiaba y era capaz de producirse del otro lado. Pero duró muy poco porque casi que intentando consolidarse el fax, aparecieron las impresoras caseras y bueno, eso ya, y el internet y eso ya quedó. Estas curvas, fíjense, miren todas estas láminas le van a quedar a ustedes. A mí me gusta que, brindar data a la gente para que lo puedan analizar. Miren la curva gruesa que dice min. Ahí está el tiempo la curva S de la radio, de la electrificación, etcétera. Hay unas que llegaron para llegar a más del 90% de predominio en el mercado, es decir, alcanzaron su potencial. Algunas tardaron hasta 91 años y otras los alcanzaron, digamos, en menos de una década. Pero la media para alcanzar eso está alrededor de los 50 años. Es la curva esta rosadita, la que está ahí más gruesa, resaltada como rosadita. Y la media ponderada un poquito más rápido, pero en términos generales, estas tecnologías, cuando su curva S para que lleguen a su máximo potencial, toman en promedio entre 40 y 60 años. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque además, a medida que la humanidad ha ido desarrollando una caja de herramientas, esta es una figura que me gusta mucho, ahí están los tiempos de muchos inventos que han cambiado, que han sido disruptivos, pero que están hoy disponibles. Entonces, esa caja de herramientas además permite acortar esos tiempos de gestación, que cuando le hablé en la lámina de Carlota, era la primera etapa. Y fíjense esta, le tomé como ejemplo una batería de ion litio. La idea nació en el 70 y el primer prototipo se hizo 15 años después en la batería de ion litio. Y a partir de ahí se ha ido mejorando, y las velocidades de carga, etcétera, etcétera, son muy superiores a lo que tenían y la potencia que pudieran almacenar. Los celulares nacen en el 84, un año antes que nació el prototipo y eran energizados con baterías de ácido. Pero a alguien, una empresa, Nokia se le ocurrió usarlos en los dispositivos celulares. Y ahí cambió totalmente lo que es la parte celular. Pero también alguien que estaba en la industria de los BEV, son vehículos a batería, nacen como tal en 1834.
Pero en el año 2007, cuando a alguien se le ocurre convertir esas baterías de ion litio en el piso de un carro eléctrico. Y así nació el Tesla de 53, un carrito chiquito que tenía una forma deportiva. Y en el 2017, este mismo señor del Tesla se la lleva a la industria solar, de energía solar, que, digamos, hace su irrupción comercial en los 80 y en el 2017 comienza a usarlo para evitar las intermitencias, primero en las casas, con el Tesla Powerwall. Ahora los Tesla Powerwall pueden almacenar energía para, digamos, casi un día para una ciudad completa. La iluminación LED, fíjense, nació en el 62 y ya está dominante, o sea, ya para el 2025, los analistas de esto indican que el 95% de todas las luminarias industriales y residenciales van a ser LED. Y fíjense el carro de baterías, nació en 1834 y es apenas en el año 2021 cuando alcanzan los 10 millones de vehículos a batería eléctrica en circulación en todo el planeta. Esto es un periodo muy largo que ocurrió y fíjense que el LED ocurrió muy poco. ¿Cuáles son los impulsores de la demanda eléctrica? Los data centers. Los data centers son los nuevos cerebros de apoyo a la humanidad. Y hay principalmente tres impulsores en eso: la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y, como les expliqué anteriormente, las cadenas de bloques blockchain, o sea, los que trabajan con el proof of work como mecanismo de consenso. Hay casi 27 mecanismos de consenso: proof of share, proof of authority, etcétera. Pero, como les dije a ustedes, en mi caso, el único que considero verdaderamente descentralizado es el que se hace a través del proof of work. El mundo, fíjense, la demanda eléctrica ha ido en aumento, está creciendo consistentemente 4% interanual hace más de 20 años. Y a excepción del petróleo, que bajó notablemente del 85 al 2021, y algo que bajó de carbón, las demás energías, bueno, la nuclear, digamos, dentro del share, ahorita va a volver a aumentar, se han mantenido relativamente constantes, porque las curvas S de la generación eléctrica, su historia ha sido hasta hoy la de adición de energías. Como les expliqué antes, al carbón y la biomasa se le adicionó el petróleo, y hay un error, más el gas. A eso se le adicionó la nuclear más hidro, a eso se le adicionó la eólica, y bueno, no sé cómo irá el futuro, es muy difícil predecirlo, pero posiblemente se sigan adicionando, porque la tesis de que el mundo debe consumir menos energía eléctrica es absolutamente descabellada y estúpida. Y aquí lo ven, todo está disponible en el BP Statistical Review, lo tiene, Our World in Data, que son, o estatistas, que son portales especializados en manejar data de manera profesional. Ahí tienen todos los consumos, yo los tengo, el que lo desee, lo tengo actualizado hasta 2022. Entonces, ese trilema energético, que es lo que, digamos, ocupa tantas personas, la seguridad de suministro, el acceso al servicio y la sostenibilidad ambiental, no tiene respuesta global. Y eso hay que tenerlo, todos los analistas tienen que tener en eso muy en cuenta. El enfoque global de eso es un error, porque es absolutamente asimétrico. Los dilemas energéticos son sencillamente asimétricos y depende de la microregión, de la mesorregión y de la macroregión. O sea, no se puede hablar, digamos, del dilema energético de Venezuela como uno solo, no. Sucre tiene una característica, la Guayana tiene una característica, la Guajira venezolana tiene otra característica, y así en todos los países tienen a su vez diferencias, y este trilema energético se les plantea de una manera muy diferente. Además de las asimetrías que hay en cuanto a las sostenibilidades ambientales entre los diferentes países, ¿no? Pero el problema que hay en eso es que, bueno, después más adelante les concluyo algo sobre eso, pero
Esta es la visión que a mi juicio tiene que ver. Y en eso Porter lo explica muy bien y implica cómo se dan las competitividades en las regiones y cómo se da la competencia entre las empresas y los sectores. ¿Qué, qué es una mega tendencia también? Bueno, pasar de las redes centralizadas monopólicas, tipo la de Venezuela, pues. Hay unos centros de generación y de ahí simplemente fluye hacia el consumidor final. A redes descentralizadas, donde se adicionan diferentes tipos de energías en diferentes momentos. Entonces, nace el prosumer, es esa persona que tiene capacidad de generar electricidad y además meter en la red. Pero esa red ya es bidireccional, como él saca de la red también le mete a la red. Hoy por hoy hay más de 14 laboratorios de energía en las mejores universidades estadounidenses tratando de resolver este problema, porque esto es un problema complejo de resolverlo, pero no dudo que va a tener unos resultados satisfactorios de cómo gerenciar esas redes para mantener una calidad de servicio eléctrico perfecto, para decirlo así, unos 60 hercios que vayan todo el tiempo en todo momento dentro de la red. Esto es un esquema general de lo que es eso, de cómo cómo van los flujos de electricidad y cómo van los flujos de información. Volvemos otra vez a tocar el tema del mundo digital como tal. Las energías, estos son datos del azar de 2020, las energías, el costo nivelado, como llaman, de la eólica y de la solar vienen bajando. Y vienen bajando en un tiempo relativamente corto. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero en investigación y desarrollo en estas áreas, ¿no? Bastante dinero. Entonces, siempre la tecnología es inflacionaria y hoy se ha llegado a un punto donde redes de micro y pequeña escala son más eficientes en relación costo-beneficio a redes centralizadas. Ya se ha dado, ya se están dando esos casos. No son muchos, ojo, porque las redes todavía tienen una estructura monopólica centralizada. Manejan básicamente una o dos fuentes de energía que pueden ser muy controlables por ellos y los prosumers no existen como tal. Pero ya hay regiones en Estados Unidos que sí, y en estados como el estado de Texas, que maneja una red particular de ese estado, ahí convergen muchos tipos de energía y es donde en 2-3 universidades del estado de Texas están haciendo mucha investigación y desarrollo en gerenciar ese tipo de redes. La ruta cero, neta cero en 2050, eso es algo que ocupa toneladas, vamos a decirlo así, hipertoneladas, para ponerle una locura gramatical, sobre esto, que si el daño es antropogénico, que no existe daño antropogénico, que este es el ciclo común de la Tierra, etc. Mi respuesta a eso, señores, es que eso es absolutamente irrelevante, porque es una decisión política. Una decisión política como que deciden subsidiar carros eléctricos, como deciden subsidiar electricidad eólica, etc. Es una decisión política. ¿Tomada por quién? Bueno, desde el Acuerdo de París, que es muy reciente, lo firmaron 194 países, donde está el G7 y el G20, todos están ahí metidos en eso. Estados Unidos se había salido y con Biden se reintegró, y más de las 5.000 empresas más grandes del mundo tienen al menos un programa dirigido en esa dirección. Entonces, el mundo pretende, es decir, este poder global pretende que el petróleo más el carbón más el gas, es decir, las fósiles, pasen del 82.2% que estuvieron en Estados Unidos al 57.6% en el año 2050, con además un aumento enorme en el consumo eléctrico mundial, al pasar de 594 exajoule en el año 2021 a 760, casi 40% más de exajoule en el año 2050. Esos son cálculos de
BP, la Agencia Internacional de la Energía. La paradoja en Venezuela, ¿cómo enfrentamos eso? Es que es un país con abundantes recursos energéticos que sufre pobreza energética. Y es lamentable. Los que están afuera quizás no lo padezcan como lo padecemos los que están acá. Yo padecí ese apagón. Ese apagón fue una cosa terrible que a mí me marcó la vida como cuando era un niñito, me marcó el terremoto del año 67. Este apagón ha tenido tanto impacto que inclusive ahí murió el bolívar como dinero y nació el dólar. El bolívar básicamente subsiste en sus versiones digitales y al haber apagón, bueno, eso no había manera de probar nada si no apareció el famoso dólar para comprar cosas aquí en Caracas. En el país ha habido también paralelamente porque todo lo que es físico tiene una contracara financiera. En el país también ha habido un proceso de desmonetización brutal. Aquí se han liquidado 3 conos monetarios, pero de una manera insólita. Y hoy hay un proceso además de informal de usar el peso en el occidente, se usa el dólar en el centro, en el delta y en Sucre se usa el TT trinitario, el dólar trinitario, muy al sur el real y la grama, la grama de oro. Estos cálculos son del ingeniero Nelson Hernández. Nelson es un energista que se toma, y yo le agradezco mucho porque se toma bastante tiempo para regalarnos a todos data confiable, ¿no? Él calcula el índice de seguridad energética de Venezuela. Es un índice complejo con varios subíndices. Lo calcula y ven cómo Venezuela tiene una seguridad energética baja. La lámina inferior a esa, ven la dramática caída que ha habido en el consumo de electricidad per cápita, medido en megavatios hora por habitante, la caída brutal que tiene, y el consumo de energías primarias para hasta el año 2021 del 65, descompuesta en hidro, gas y petróleo que ha tenido Venezuela. El máximo consumo de energía lo tuvo Venezuela en el año 2013 con apenas 3,64 exajoules. Hoy estamos en poco menos que la mitad, en apenas 2,03 exajoules. Venezuela, paradójicamente, yo digo que el cambio climático, las pretensiones de usar poco petróleo, se adelantaron en Venezuela. En el 2005 el 74% de la generación era hidro y 26%. En el 2010 34% fue térmica, 65% hidro y hoy en el 2020 82,3% y 17,6%. Y los datos actualizados a enero, estos son datos del ingeniero José Aguilar, que es un experto en estas áreas y también se toma mucho tiempo para generar data confiable. Venezuela fluctúa un pico de la demanda, la más baja se registra alrededor de las 7 de la mañana con 9.000 megavatios y alcanza un pico alrededor de las 11 de la noche, 8 de la noche con 11.700 megavatios. Estamos consumiendo unos 245 gigavatios hora que son similares a lo que se consumía en el año 2003. Térmica aporta apenas un 22%, la hidro 78% y eólica 0,005 cuando giran la paletica es. Venezuela tiene una capacidad instalada de 36.732 megavatios, 16.900 en hidro, en térmica 19.200, es decir, 46 hidro y 54. Estos es también datos del ingeniero José Aguilar. Entonces, la pobreza energética es enorme y el daño es muy grande. De 368 estamos en 203. Para el año, si crecemos 7%, llegaríamos
a consumir de nuevo 3.68 en el año 2030, si que hacemos 5 en el 2033 y 3% de crecimiento alcanzaríamos en el 2041. Lo que pasa es que esta proyección de Nelson es proyección numérica, pero no hay esa capacidad para volver a alcanzar hoy. Lo que se alcanzó en el 2013, hoy no es imposible generarlo, no tenemos los recursos para generarlo. Y por eso Venezuela es un país intermitente. Estas son las fallas que se han registrado el año 22, ya terminó, tengo una versión más actualizada, no la encontré para ahorita, pero iban 164.000 fallas a octubre. Esto es simplemente es insoportable, esto es no solamente la poca capacidad, sino la pobreza y la baja calidad del servicio que tenemos. Entonces, ¿qué ha pasado? Fíjense, esta es una lámina elaborada por el ingeniero Osvaldo Legué. Yo creo que es la primera vez que muchos de ustedes la van a ver. Osvaldo también es un estudioso del tema venezolano. Estos son 100 años. Fíjense, en el eje izquierdo está el PIB per cápita de Venezuela, medido en PPA, ajustado al PIB per cápita de Estados Unidos. ¿Ok? En el año 20 éramos como algo, el PIB per cápita de Venezuela era así como el 5% del PIB per cápita, perdón, arriba. El 27% del PIB per cápita es la línea roja a la que me estoy refiriendo, de Estados Unidos. Luego vino lo que se ha conocido como el primer milagro económico del mundo, que fue el crecimiento espectacular de Venezuela del 40 al 57. Eso lo registra así el mundo. A partir de ahí comienza a caer el PIB per cápita, hay una estabilización en los 70, 80, y luego comienza a caer sostenidamente hasta el año 2000. Luego hay un salto por el superciclo de precios petroleros y luego hay otra caída. Pero fíjense lo que también se le ahí, sigan la línea negra. Los dos saltos que han tenido la producción petrolera, los dos picos, coinciden con caídas del PIB. Es decir, ese modelo petrolero simplemente se agotó porque Venezuela se petrolizó y no se diversificó. Y es un problema, créanlo, verdaderamente grave y está todavía más grave hoy. Si ven del gráfico de los últimos 10 años, el colapso es simplemente total. Entonces, traigo esta lámina porque además esto es lo que llaman estos analistas una lámina de trend, donde para evitar los efectos de los procesos estocásticos que se hagan ahí, que crean distorsiones, ¿no? Esto es una lámina que a mí me ha puesto a pensar siempre mucho sobre por dónde deben ir los tiros. Entonces, Venezuela tiene además un cepo socialista, que como les dije antes, se adelantó el cero neto al país. Venezuela tiene un potencial país de producción de 6 millones de barriles. Bueno, todos saben lo que pasó. En el 96, las cifras son del 96 al 2022. Alcanzó un pico en el 97 de 3.226, 3.226.000 barriles por día. Y a partir de ahí ya es la pérdida socialista de la producción. Venezuela se enanificó, está en una producción de 700.000 barriles, un poquito inferior a la de Colombia, casi un poquito, digamos, como 30-40% más de la que hoy está reportando una sola empresa, ExxonMobil, con sus socios, allá en Guyana, que ya están en 400.000 barriles por día. Venezuela, que está en los centros, de nuevo las renovables aquí están ausentes, y ese es un diseño de aquella lógica monopólica de las redes unidireccionales, que ya hay que repensarlo y readecuarlo por las necesidades energéticas que tiene el país. Estas son otras cosas, ¿no? Esta es
porque además hay una discusión que si la eólica no puede mover una planta cementera, etcétera. Yo creo que esa no es la función de una eólica, ¿no? Ni una siderúrgica, ni una planta de aluminio. La demanda de trabajo eléctrico de esas industrias son enormes y yo no creo que nadie pretenda generarla digamos, equipos que todavía no están disponibles. Pero sí tenemos unas 4 industrias que en el caso venezolano pueden ser perfectamente atendidas con, con, con fósiles. Luego unas industrias intermedias que pueden tener de los 2 tipos de electricidad y luego una que eventualmente pudiera estar totalmente energizadas con energía renovable. ¿Y por qué les digo esto? Porque en mi criterio es muy difícil recuperar el sector petrolero en su potencial, por ese cepo socialista que hay. Es el sector más intervenido, ya, inclusive PDVSA ya dejó de tener concepto de empresa, sino es un yacimiento petrolífero fiscal, constitucionalmente, en eso, ¿no? Que podemos decir, bueno, podemos hacer maniobra, lo veo muy, muy difícil que se haga. Después de 23 años de una hostilidad absoluta hacia las empresas petroleras transnacionales que operaban acá, inclusive en el 2006 las obligaron a convertirse en empresas públicas, en empresas mixtas. Nos va a llevar mucho tiempo convencer a esos actores, que son los que queremos que vuelvan, que ahí tenemos condiciones de eso. Pero mientras tanto el país necesita mucha energía y necesita desarrollar nuevas cadenas de valor que están no solamente destruyeron las cadenas de valor que tomaron muchos años en constituirse en Venezuela, sino que además las nuevas cadenas de valor no hemos creado nada en cuanto a las renovables. Estamos muy atrasados en cuanto a eso. En cálculo de Nelson Hernández, conocido por todos ustedes, en renovables hoy tenemos 8 millones de barriles de petróleo equivalentes por día. Venezuela no ha consumido nunca más de 1.300.000 barriles, internamente 1.300.000 barriles de petróleo. Entonces, ahí está, esa es la que hay. Y sobre todo, cuando hablamos del postsocialismo, es que ya Venezuela es el país venezolano, la nación venezolana, ya es postsocialista. Miren, Joseph Overton era el director del Instituto McKinnon. Él murió muy, muy joven, se cayó de un avión. Y él es un ingeniero de profesión básica y se doctoró en sociología. Él dice que, y yo utilizo mucho esto en mi análisis, él dice que los políticos tienen opciones de fuerza política limitadas por una ventana estrecha, que debe considerarse popular digamos, en los 2 arcos, en los 2 ejes de visión izquierda y derecha de un país. Es decir, hay cosas, digamos, un ejemplo muy claro, el sector petrolero venezolano. En el 76, decir que iban a seguir empresas petroleras privadas en Venezuela era algo impensable. Luego eso, que hoy exista industria petrolera nacionales o extranjeras absolutamente privadas operando en el país, es absolutamente popular. Y la demanda es popular, es que eso suceda. Entonces, ese cepo, ese marco, esa ventana que es la opinión pública, que es el imaginario popular, es el que condiciona el éxito o fracaso de alguna política en algún momento. Y la buena noticia es que Venezuela, el país, ya es postsocialista. Miren, en el año 98, estamos hablando de 25 años atrás, los 2 candidatos que, digamos, se disputaron la presidencia, el señor Chávez y el señor Salas Römer. Pero eso es Navasota, que queda más allá de... Okay. Allá de Huntsville y todo eso. ¿Sigo? Sigue. Continúo. Ok. Su centro de oferta política era con el centro de la ventana
del país, de la ventana de Overton, digamos, vamos a llamarla la ventana de Venezuela en ese momento. Ojo, esto es una simplificación sobre dos macroejes, lo que son las libertades económicas y las libertades civiles y la democracia como tal. Del lado izquierdo, en el eje horizontal, digamos, una tiranía total, y del eje vertical, abajo del eje vertical, es una planificación con cero actividad privada y planificación absoluta de todo, planificación estatal absoluta de todo. En el periodo 2013-2011, el país se socializó. Festejaban las expropiaciones, la toma de tierras, todo eso se propagó y tenía aceptación popular, más aceptación popular que rechazo. Pero ahí comienza el divorcio del señor Chávez con la nación, porque Chávez dijo, no, yo sí soy socialista, yo no soy socialdemócrata, yo soy socialista tirano, pues tiránico. Y él se radicaliza en el periodo 2011 al 2019. En ese periodo 2011, ya Venezuela, agotada de expropiaciones, de todo eso, ya bate al cuadrante derecho. Y entonces ahí Chávez tiene ya un divorcio total con las demandas nacionales. Ya Venezuela dejó de ser socialista en el año 2011. Y luego Maduro, del año 2019, cuando sancionan a PDVSA en el sistema financiero estadounidense, se vio obligado a eliminar el control cambiario y sube, digamos, un poquito en cuanto a permitir ciertas cosas, ciertas libertades económicas, siempre en Venezuela siempre son contingentes, pero hoy está la máxima distancia que hay entre la acción del gobierno y donde está el anhelo popular. Ojo, esto es un modelo que manejo yo con mis criterios. La metodología no es compleja, pero la validación de dónde están las ventanas y el ancho de esa ventana, eso es a mi criterio. Y yo alimento esto yo tengo acceso a muchos estudios de opinión pública y consistentemente voy midiendo algunas variables de esas y consistentemente utilizo solamente 3 de estudio porque las metodologías que utilizan ellos me parecen que es la adecuada. Entonces tenemos la gran oportunidad de ir a una economía de mercado postsocialista, porque muchos países postsocialistas llegan a una apertura sin saber qué hacer ni cómo hacerlo, ni tener condiciones. En el caso venezolano están dadas todas las condiciones. Es porque además, dentro de la geopolítica, a Venezuela se le están abriendo nuevas demandas, si lo sabemos hacer bien. Bueno, entonces ahí hay dos cosas, que el mercado, que es la competencia, hay normas regulatorias locales y hay normas internacionales, pero hay una visión que es la que le quiero también leer a ustedes, que en realidad el mundo se ha ido en el marco regulatorio, todo ha girado en la teoría de Carnot, que es la de evitar los monopolios, lo que existe en Estados Unidos, lo que existe en Colombia, y eso es, créanlo, muy primitivo. Nosotros necesitamos atraer inversiones a tal velocidad en áreas totalmente inexploradas, con cantidades importantes, que el marco regulatorio se tiene que pensar en clave de teoría de juego. Es decir, una vez que se dan los elementos de competencia, sobre eso, esa competencia es que se debe entonces regular. Fíjense, porque los marcos regulatorios se iniciaron a finales del siglo, a mediados del siglo XIX, cuando ni siquiera había mercantilismo, había capitalismo, sino lo que existía era un mercantilismo. A medida que pasó el siglo XX, todo lo que ha sido, digamos, preponderante ha sido la teoría de competencia de Carnot, que es evitar, digamos, al final el monopolio. Pero la complejidad de las cadenas son todavía mayores. Uno ve una máquina HP y es quizás muy poco lo que es HP de esa máquina. Quizás la pantalla es de uno, o sea, son integradores. Entonces,
Este mundo, en mis reflexiones finales les voy a explicar cómo estamos viendo eso ahorita. Aquí lo que corresponde es entonces aplicar la teoría de juegos. Eh, es básicamente cuando los mercados ya están maduros y entonces uno puede precisamente establecer los parámetros de competencia permanente que tienen que haber entre los jugadores, no que evitar que haya el monopolio. Y esto es muy importante porque la complejidad de la cadena así lo demandan. No hay otra manera de acercarse a un movimiento de competencia con las teorías de competencia del siglo pasado. ¿Cuál es la oportunidad que tiene Venezuela? Bueno, que tiene todos estos elementos a la mano. Venezuela tiene hoy, primero tiene experiencia previa en hacer, digamos, marcos de entrada suficientemente atractivos. Aquí muchos de ustedes trabajaron en la apertura petrolera. A mí me tocó desde el Ministerio de Hacienda, Ibanán está conectado ahí, Ibanán era mi viceministro, demostrar que una baja tasa impositiva de esas inversiones en el largo plazo en cualquiera de los escenarios iba a significar una ganancia neta para el país, ganancia neta desde el punto de vista fiscal, aunque tuvieras muy pocos impuestos de entrada, porque una variable básica era el precio del petróleo estaba muy bajo en ese momento, y absolutamente todas las prospecciones apuntaban que el precio del petróleo iba a subir. De hecho, las inversiones llegaron y hoy siguen estando ahí. Si no se hubiera cambiado eso, esas inversiones jamás hubieran podido venir, nunca. Y vinieron 4 mejoradores para el país. Esto es lo que les quiero transmitir con esto. Y concluyo en esto, antes de hacer unas reflexiones finales. Ni el status quo, o sea, seguir como estamos, ni volver al pasado, son opciones. O sea, reconstruir cosas que no tienen sentido reconstruir, etc. La desmonopolización y las cadenas de valor energéticas son las únicas posibilidades del futuro. Les quiero poner un ejemplo. Nosotros tenemos un helicoide horizontal en un río. Se llama la central Tocoma. Esa central nació en el 2002, el proyecto. Presupuesto de $3.000 millones. Se ha tragado, está hoy paralizada, se ha tragado al 92% por ahí. Bueno, había que hacer una auditoría técnica para saber cuánto falta, pero con información proxy, digamos, suficientemente buena, está al 92-94% de concluirse. De avance que lo tiene. Se ha tragado hasta ahorita $10.000 millones. Tiene una capacidad de 2.300 de diseño, ¿no? No han instalado una sola máquina de 2.300 megavatios. ¿Quién cree usted que puede construir eso? Corpolec no tiene. PDVSA puede ser una empresa quebrada. ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién va a venir a meterse ahí? Pero si entendemos cuáles son los nuevos demandantes de electricidad y cómo se mueve la electricidad, el primero que yo invitaría en una lista larga sería a todos los que manejan procesamiento en las nubes y todos los que manejan data center. Esa es la electricidad que sería más cara hoy, porque es la electricidad verde. Y eso está en concordancia con todas estas personas que tienen, Microsoft está muy avanzado en eso, objetivo de cero neto para el 2030. Disponer de 2.300 gigavatios para ellos en un arrendamiento. Eso le da para concluir esa represa, mantenerla operando óptima y crear todo un sistema de monitoreo desde la primera molécula del agua que salga y se forme en el río Orinoco. Estos nuevos jugadores son los que tenemos que estar pensando. La batería hidráulica más grande que tiene Venezuela, que es el embalse Guri, es un embalse absolutamente subutilizado. Tiene un cuerpo de agua que le pega una Pepe Sol y nada, ni siquiera tratamos de rebajarle esa tasa de evaporación, ni siquiera tratamos de aprovecharlo para generar, con paneles solares flotantes, eso puede generar una cantidad importante de electricidad. Y es más, a medida que la pila se va rebajando a lo largo del curso del año, esos paneles van a seguir generando la misma cantidad de electricidad, sube y baja con el nivel del agua. Pues puede hacer en el lago de Valencia, se puede hacer en el lago de Maracaibo, en cualquier cuerpo de agua que no tenga un uso diferente se puede hacer.
nosotros botamos cantidades de litros, billones de litros por segundo al mar, en el Orinoco. Y nosotros no hay ni un solo proyecto hoy de utilizar el hidrógeno verde, que es un vector que se va a imponer en el futuro. Ya lo sabemos, ya hay una tendencia a eso. En la ribera norte del Orinoco, en esas llanuras allá, eso no hay nada. Creo que hay puro eh, paja, monte, lo que hay ahí. Aquí son zonas ideales para montar generadores, electrolizadores por energía fotovoltaica. Está destinado para eso. Se puede recanalizar el Orinoco para permitir que barcos que vayan cargados de hidrógeno vayan allá. Eso lo pasa una petrolera. Posiblemente no le interese ese negocio, pero sí les interesa a muchas empresas acá. Petroquímicas y de energía japonesas, alemanas, etc. El gas en Venezuela. El gas en Venezuela es un país que da pena que todavía teniendo la cantidad de gas que pudiera proveer para la gente, para su consumo interno, Venezuela es un país que anda de bombonitas y cositas de esas. Venezuela tiene un atraso de 30 años en un proyecto de regasificar de nuevo el país, para alimentar, además necesitamos mucho gas para alimentar las petroquímicas, etc. Entonces, lo que quiero decirles es que hoy el etos social, el pensamiento social, está listo para comprender que lo que se hacía antes no es necesariamente lo bueno o lo óptimo que necesitamos. Que está dispuesto a entender que el país tiene que dar pasos muy grandes en todos los tipos de energía que haya. Venezuela necesita adicionar energía y Venezuela puede darle mucho futuro a su petróleo si lo consumimos internamente. Yo no creo que el modelo exportador venezolano de exportar 2, 3 millones de barriles vuelva, va a ser muy difícil. No lo veo, ni siquiera lo veo rentable que eso pueda ocurrir. Lo que sí veo muy rentable es que vengan muchas empresas acá a consumir todo lo que puedan de energía acá. Porque además, paradójicamente, Venezuela, la contaminación en Venezuela, lo que contaminaba antes, ha sido absolutamente destruida. Venezuela es un país con una bajísima huella de carbono. Y además están concentrados en un sitio que es porque el socialismo permite eso, por lo menos el venteo de gas que hay en Monagas es una cosa insólita. Ahora, ese gas, ¿quién lo puede utilizar? Las petroleras dicen, bueno, lo tengo que quemar porque no le tengo un uso. Solo utiliza la gente que mina Bitcoin. Estarían felices, lo están haciendo en Texas. Las grandes petroleras ya han hecho contrato con empresas de minería de Bitcoin para que monten en el gas que venteaban, lo utilicen para la generación de electricidad para sus máquinas ASIC. Estas son las ideas que les quiero dejar y pues, bueno, con esto ya concluyo mi parte y espero su pregunta. Gracias. Bueno, David, muchísimas gracias por esa exposición. Obviamente nosotros tenemos aquí todo un reto que quizás hay que comprenderlo y quizás hay que integrarlo. Aquí hay varias preguntas que están orientadas a eso. La primera pregunta es, Ya, Eduardo, disculpa un segundo. Ya quito lo de. sí, Lo de puedes Share, dejar ¿no? de compartir para que nos veamos las caras. Ok. Ahora sí pueden prender las cámaras los que quieran. Ahí No, quité no, lo de no, todavía estás pausa. compartiendo. Sí, dice pausa, ¿no? Stop sharing. Eso es. Ok, perfecto. Bueno, mira, David, hay una pregunta, la primera pregunta que te hacen es, una preocupación que no logro remover está asociada a la inmensa magnitud de las inversiones que habría que hacer para recuperar o simplemente armar desde cero y físicamente el país. No hay préstamo de los organismos multilaterales que puedan cubrir los requerimientos, lo que requerimos financieramente en todas las áreas. Solamente, perdón,
Solamente para despegar, Ricardo Hausmann lo dijo en un foro y yo lo comparto. Encima de eso está el inmenso daño reputacional que produjo el socialismo del siglo XX y la ausencia de un verdadero Estado de Derecho. Eso se magnifica con el hecho de que los arquitectos del desastre continúan en el poder. Entonces, aunque se cuente con los venezolanos que hay en todo el mundo, ¿cómo sortearemos esas dificultades? Bueno, hay una frase que yo creo que todas las conocemos: sangre, sudor y lágrimas. Eh, 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 Nosotros los planificadores generalmente no tratamos de predecir el futuro porque sabemos que es esencialmente impredecible. Lo que sí nos empeñamos es que se construya el futuro. Y sabemos que el futuro se construye con mucho esfuerzo. No solamente hay planificadores del desastre, como lo dice el que preguntó, y ejecutadores del desastre. El daño más grande que se le ha hecho a Venezuela es la destrucción de la meritocracia, del valor del trabajo como, como, como un activo social. Entonces, sé que es difícil, pero hay muchos países que han logrado avances de 2 cifras luego de haber abandonado el socialismo sin tener ni remotamente las energías ni las posibilidades de activos que tiene Venezuela. Un ejemplo que a mí me gusta utilizar mucho es Letonia. Letonia hoy triplica, cuatriplica el PIB per cápita de Rusia. Rusia es un país que no conocemos, tiene una especie de mercantilismo tiránico, un modelo ahí muy raro. eh, Rusia nunca va a alcanzar su potencial que pudiera tener el país del primer mundo en eso. En cambio, el pequeño país báltico, Lituania, cuando salió de eso, hoy tiene un PIB per cápita muy, muy superior al de nuestro y al de la Unión Soviética, sin tener remotamente las posibilidades digamos, que tenemos nosotros de arropar el mundo digital. El mundo digital es esencialmente el mundo de la electricidad. Por eso les puse ahí una cosa que no van a retroceder jamás, es que la demanda energética se ha electrificado. Entonces, ese potencial es tan grande, y si lo vemos, que muchas de las empresas que están en China van a emigrar hacia acá, porque eso se va a tensionar cada vez más. ¿Cuáles son los tres? Solamente hay 3 lugares que pueden recibir, digamos, cantidad de esas empresas que están en China hoy aquí en Latinoamérica: Brasil, Venezuela y México. De resto, no tienen, digamos, la ventaja que obtendrían de instalarse en países como el nuestro. Es muy duro, es difícil, por supuesto. Nadie ha dicho que es fácil. Pero, y además, el resultado final es socialmente, no es lo que la gente espera. Lo que hacen los cambios radicales en las sociedades cuando abandonan el socialismo es el cambio de expectativas. El socialismo destruye las posibilidades de futuro. El ser humano reduce su esencia a un corto plazo que lo ahoga, lo desalienta. Eh, Cuando vienen gobiernos muy serios que ponen unas reglas claras y otorgan la libertad a las personas, las expectativas cambian de negativas a positivas y comienzan a darse circuitos muy virtuosos de inversión, desarrollo y educación. Ok. Una siguiente pregunta es, ¿ves alguna posibilidad de mejorar el desarrollo industrial de Venezuela sin un cambio político? Es muy difícil. Lo que le recomiendo a mis amigos industriales es que traten de innovar lo máximo posible al menor costo posible. Por ejemplo, todos ustedes conocen el Hotel Paseo de Maracaibo, el que tiene el restaurante allá arriba que giraba. Bueno, el dueño de ese restaurante salió corriendo a comprarse un mega generador. Bueno, después no conseguía el diésel. Es el infiernito venezolano, ¿no? Tienen que innovar. Yo le he dicho yo tengo amigos que tienen camaroneras que traten de energizarse más con fotovoltaica. Ellos son muy sensibles a eso porque tienen que tener las bombas permanentemente moviendo, pero tienen ahorita recursos. Esos son de los pocos productos que tienen un mercado sólido en Estados Unidos.
Entonces ellos pueden innovar, pueden arriesgarse un poco más para obtener mayor seguridad. Como les dije, es muy difícil que la industria crezca. Aquí está creciendo el comercio, que tiene digamos, un consumo marginal eléctrico con respecto a lo que pudiera ser un consumo industrial, pero es de bajísimo valor agregado la actividad comercial. Entonces, muy difícil, a menos que tengas acceso a energía confiable, y eso básicamente se ha convertido en un problema político en el país. Ok. Te dicen, David, gracias por tu elocuente y franca exposición. Por favor, ilústranos acerca de la respuesta que has obtenido sobre lo planteado hoy en la clase política y cómo te resulta esa variable. En segundo lugar, ¿cómo harías para divulgar tu mensaje y empoderar al país con tan importantes reflexiones? Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque, bueno, como dije, eh, aquí en Venezuela vemos algunos evangelizadores. Eh, Evanán es un evangelizador en nuestro país, Nelson es un evangelizador, Luis Javier Grisanti es un evangelizador, yo con mi alcance lo trato de hacer también. Eh, Fíjese, el país, y como lo ven ahí en esa exposición que le hice la ventana de Overton, el país está muy adelante de los políticos. La clase política hoy en Venezuela es la más atrasada para comprender esta realidad. Por lo tanto, por eso ellos se ven tan constreñidos de hacer propuestas diferentes al socialismo, digamos, a la intervención de los mercados, al control de precios. Yo solamente le he oído a un político venezolano decir que Venezuela debería ser un país bilingüe, que es fundamental. O sea, los chinos son fundamentalmente bilingües, los taiwaneses, los de Singapur, y nosotros no. Nosotros queremos ser, no sé, hablar, no sé, barí, no sé qué queremos. Entonces, el político le tiene mucho miedo a que las personas sean ricas, a ofertar que los gobiernos tienen que ser chiquitos. Mire, las, el valor inmobiliario, digamos, de las cosas de un país es una función directa del tamaño del PIB del país. O sea, en Estados Unidos puede haber casas de 70, 80 millones de dólares. En Venezuela no va a haber una casa de 70, 80 millones de dólares. Las casas de Provalete que costaban $500,000 hoy cuestan $150,000, porque el PIB se hizo más chiquito. Venezuela es un país pobre, con un gobierno que cuesta mucho dinero. Es una paradoja lo que estamos viviendo. Venezuela tiene que arrancar con un gobierno muy chiquito que dé mucho, más por menos. Esa es la fórmula que tiene que tener algún político que quiera enfrentar y orientar a Venezuela hacia el año 2050, 2060, que ya están aquí, ya llegaron. Nosotros creíamos que la inteligencia artificial en los 80 iba a hacer cosas del año 2050, 2060. Y está aquí, 30 años. David, se te cerró el micrófono. Ok, los políticos tienen miedo a enfrentar el futuro y ofrecer a la gente eh, un gobierno que dé más por menos, que le salga barato a la gente. La gente no puede trabajar para mantener el gobierno. La primera prioridad de una persona es trabajar para mantener a sus hijos, a su familia, darle lo mejor que pueda, y luego contribuir con los hijos y la familia de los otros a través de impuestos. Pues no puedes jugar. Entonces nosotros hemos tenido muchos problemas, es muy difícil recuperar el país. Venezuela es un país sin moneda. El bolívar no vale absolutamente nada, pero tampoco se abre espacio porque todo lo demás es informal, los otros medios de intercambio. Entonces, ¿y por qué los socialistas? Los socialistas saben, los socialistas del arte del engaño, ellos saben que están causando hiperinflación, pero no les importa, porque todos los países socialistas saquean a su población por medio de la inflación. Son una forma terrible de expoliar.
Por eso yo también digo que el libre mercado es hoy apenas una aproximación a un modelo. Hoy no hay ningún libre mercado en ningún lugar del mundo. Porque una razón muy sencilla, el dinero es monopolio de los estados. Eso es una incongruencia absoluta. Entonces, tú no vas a tener nunca una economía buena con dinero malo. No vas a tener gente rica con dinero malo. El dinero malo crea todos los mecanismos más perversos del mundo. Termina empobreciendo a la gente. Estados Unidos era, digamos, uno de los países más serios manejando su sistema monetario. Bueno, enloqueció con la creación de base monetaria. Bueno, y tiene una inflación que se les dijo, se sabía que iba a causar, pero no les importa. El financiamiento que está haciendo es totalmente inflacionario de la guerra de Ucrania. Entonces, bueno, ¿cómo los países pueden estar a merced de todos sus ahorros, todas sus cosas, con gente con dinero malo? Porque no es que el dólar era mejor dinero de los dineros malos. Miren, a la humanidad le tomó 600 años separar la religión del Estado. Le va a tomar menos tiempo separar el dinero del Estado. Eso tengan la seguridad, porque la tecnología precisamente avanza y hoy tenemos un dinero que supera a cualquier dinero jamás inventado. Se preguntan cuáles son las cadenas de valor energéticas de Venezuela. Todas como la imaginación te permita, ¿no? Hay unas, las petroleras, que la que tenía 100 años acá, tardó muchos años en hacerse, bueno, ha sido sistemáticamente destruida. Los talleres industriales han desaparecido. Los astilleros que había en la costa del lago han desaparecido. Todos aquellos centros de soldaduras especiales, aleaciones especiales que daban servicio a la industria petrolera han desaparecido. Las cadenas siderúrgicas que hay aquí han desaparecido. Sibenza, que lograba unos encadenamientos industriales muy, muy interesantes, fue estatizada y fue expropiada, confiscada, y desaparecieron esos encadenamientos. Pero que además no quedamos los nuevos encadenamientos. Aquí hay una empresa, la única que conozco así, Bepica, conocida por todos ustedes, que hace algo en solar. La Universidad Católica, que tiene un curso sobre instalaciones solares y eólicas, un curso de bajo nivel, pero no hay ni siquiera centros de formación en eso, que es por donde deben arrancar las primeras cadenas. Las escuelas de ingeniería de petróleo se están quedando sin estudiantes, nuestras escuelas de maestría languidecen, excepción belleza y algunas que otras maestrías que tiene la Católica y la Metropolitana, pero las nuevas cadenas de valor, hay las viejas, alguien las va a recuperar si le interesa. Lo que quiero decir es que tanto como el clima, las energías a utilizar, fósiles, no fósiles, esos trilemas, son todos una relación costo-beneficio. Lo que yo estoy seguro que donde puede actuar el político que desee hacer un país diferente es en la relación costo-beneficio del gobierno hacia la gente. Simplificar los trámites, etcétera, etcétera. Y esas cosas que son propias del sector privado tienen que tener el sector privado. Ahora, ¿quién va a estar interesado en Venezuela? No lo sé. Sé algunos que me han dicho, venezolanos que presiden, digamos, sucursales país como BP en España o Shell en Argentina, que tiene venezolanos. Lo que ellos dicen es que Venezuela no está en el mapa energético ni de las fósiles ni de las renovables. Es decir, tenemos mucho trabajo que hacer, mucho cuento que contar, es mucha gente que tocar para que vuelvan a volver a mirar acá. Y como tú bien dijiste, Eduardo, el daño reputacional que deja el socialismo en una sociedad es terrible, pero por el otro lado tenemos las cosas muy buenas. Venezuela es un país en paz. Aquí no hay problemas étnicos, aquí no hay problemas religiosos, aquí el invento de la polarización política lo inventó un inventor farsante,
Venezuela no existe polarización política. 82%, 84% del país le tiene odio africano al sistema socialista. O sea, no hay polarización política. Y esas son unas ventajas muy grandes para los cambios. Porque son pocos los países, créanlo, que tienen oportunidad de crecer 2 dígitos durante largo tiempo. Nosotros tenemos precisamente esas oportunidades. Porque además tenemos energía de todo tipo, mucho más de la que pudiéramos necesitar. Es decir, podemos ser exportadores de energía y podemos exportar electricidad a precio de energía verde, que es el kilovatio más caro que hay hoy en el mundo, porque deciden pagarle ese precio. Microsoft, nadie le puso una pistola en la cabeza y dijo, mira, energice su data center con unos molinitos. Decisión corporativa, que estuvieron de acuerdo los dueños, los accionistas, los stakeholders. Bueno, Microsoft, mira toda la electricidad verde que puede generar aquí, verdecita, más oscuro, verde clarito. O sea, por Dios, porque yo insisto en esto y ustedes son pertenecientes al mundo de la energía. No es fósil contra renovable. Eso no ha sido la historia y eso no ha resultado hasta ahorita ni el primer año. Es todas las energías adicionando y vamos a ver que hay el que lo pueda pagar. Mientras menos carbono tenga, mejor para mí. Ok, está bien, eso es una tendencia. Pero tenemos todas para darle. Entonces, no, esa discusión que si fósil contra renovable no tiene sentido. Usted no va con unos molinitos de viento, usted no va a mover una cementera. No vamos a mover una siderúrgica. Está claro. Eso es la verdad. Pero sí puedes mover un poco de aire acondicionado de un hotelito. Entonces hay sectores que hoy no tienen energía porque no tienen manera y tienen que buscar la forma de tenerla. Hay que motivar eso. Venezuela necesita mucha energía y mientras más lo entendamos, mucho más rápidamente vamos a lograr esos encadenamientos virtuosos, vamos a lograr mayores inversiones, vamos a lograr que el país se recupere más rápidamente. Esa es la idea. La Venezuela postsocialista tiene que ser un bombillo de energía para adentro y para afuera. Esa es una gran oportunidad que tenemos. ¿Están las universidades preparadas para generar profesionales actualizados que requerirá el desarrollo? No, no. En Venezuela no hay todavía una universidad que tenga la visión de energista. Y las escuelas de petróleo y se están vaciando. Estamos promoviendo desde la Academia de Ingeniería que se promueva, digamos, una carrera de energista más integral, que comprendan estas nuevas dinámicas del mundo digital. Pero hoy no la hay, no la hay. Okay. ¿Cómo garantizar que cuando exista un cambio político sí se privatice la industria petrolera? Mira, la gente lo va a pedir. Mira, mi hijo fue pasante en Schlumberger, él es ingeniero mecánico de la Bolívar. Él estaba allá, por abajo, en Monaga, 6 meses tirado por allá, una braga y todo el tiempo en el monte. Los viernes, los de PDVSA, los ingenieros, mi hijo era un pasante, un tesista. Los ingenieros de PDVSA invitaban a mi hijo a tomar cerveza para decirle que qué oportunidad tenían que les consiguiera trabajo en Schlumberger. Esa es la realidad es así. ¿Quién va a querer trabajar en la empresa que paga los peores salarios de petrolera alguna en el mundo? Que es PDVSA. Un gerentazo de PDVSA no llega a $3,000 año. El salario promedio mundial entre obrero y ejecutivo de las petroleras en el mundo fue $85,000 al año. Por Dios, ¿quién quiere eso? Bueno, hay gente que dice que Chevron, porque está sacando petróleo, tiene que pagarle en dólares a su empleado. Entonces, Chevron no tiene empleado en las empresas mixtas. Todos son empleados de PDVSA.
Son empresas públicas, empresas de propiedad del Estado. Ganan una miseria. Chevron tiene empleados aquí, pero que no tienen actividad en las empresas mixtas. Llevarán contabilidad, jugarán carritos, Nintendo. Eso les pagará Chevron sus salarios usuales. Pero cuando pasaron las empresas privadas, empresas mixtas, se quitó cualquier posibilidad que tuvieran de pagar mejores salarios. Es decir, se aplicó el esquema que utiliza Cuba con sus médicos, bueno, lo utiliza esta gente con los trabajadores petroleros. Salarios de hambre. Es la gente la que va a pedir la privatización. Y es que la gente va a elegir, el día que haya elecciones libres, a alguien que ofrezca privatizarlo. No va a elegir al que diga que no va a privatizar a PDVSA. O sea, va a ocurrir ex ante. El compromiso de privatizarlo va a ser antes de que llegue alguien a ser gobierno. Lo dice donde está, lo pide la gente. ¿Cómo ves la capacidad industrial nacional para iniciar un desarrollo posible? Bueno, muy bueno. Esta parte del aluminio, esta parte del acero, eso está ahí, tiene años ahí. Hoy está en estado latente. Eso no es difícil recuperarlo, no lo es. Las petroquímicas no son complicadas de recuperarlo. El ensamblaje de vehículos acá es muy sencillo recuperarlo. Las ensambladoras son relativamente sencillas. De ahí tú puedes ir incorporando más partes nacionales, etc. Hay modelos muy comprobados a nivel mundial cómo se parte. Venezuela no partiría de cero, parte de una base bastante buena para crear encadenamiento. Pero necesitamos energía. Ok, mira, David, con eso finalizan las preguntas como preguntas. Hay algunos comentarios adicionales que te los voy a enviar y están en el derecho de palabra de Banán Romero y Pedro. Adelante, Banán, 3 minutos, por favor. Ok, entramos a la plataforma. Bueno, felicito a David, ya obviamente tenía una pequeña ventaja, ya lo había oído en Cedice y de verdad que es extraordinario, extraordinario. Mi compañero de lucha en el grupo 20 Venezuela. La bendición, Este, Sensei. ya es bueno, pero hay algo de la, cuño, que te falló, que pusiste, que es lo que te quiero hacer ver, porque estamos en petrolero. Y es básicamente, David, para que generemos un poquito de discusión. Yo sé que tú dices que Venezuela tiene que olvidar de los pesados y generar los medianos y livianos. Lo dices esto por eso. Yo creo que no es así. Y en el documento que acabamos de terminar, dice todo lo contrario. La única posibilidad que tiene Venezuela de regresar a ser exportador es que hay un complejo de refinación que lo que procesa con mayor rentabilidad es pesado. Y el pesado venezolano quedó solo, porque el mexicano se fue con las locuras de el Maya, de López Obrador, terminó la apertura, y los canadienses les cayó encima los demócratas, ambientalistas, y le cerraron la entrada a la expansión del Keystone. Entonces Venezuela quedó solo y lo está demostrando ahorita Chevron con esta rampa de crecimiento de producción. No tenemos como competirle a Guyana en livianos y medianos y ahora que está saliendo también otros países. Entonces, bueno, como estás en el mundo petrolero de esta plataforma y no se dice, no te vas a liberar de la discusión sobre ese tema, porque de verdad que no es el mediano y el liviano, ese tenemos que reservarlo para el complejo refinador venezolano, que está de acuerdo con el promedio de alimentación y convertirnos en otro polo de exportación de refinados a Caribe y Sudamérica y competir con las plataformas y las instalaciones norteamericanas en refinado. Eso es todo, más nada. Un comentario. ¿Puedo? Dale, dale.
Mira, Dale, te toca responder. el liviano y yo no digo que sustituya el pesado, el liviano y el mediano venezolano es fundamental para Venezuela. Tú lo acabas de decir, para la refinería, pero también para tener gas, también para que se produzca el pesado. Tú no vas a producir el crudito ese trayendo el diluente ni de Estados Unidos, ni de eso no tiene sentido. Sentido tiene que tú tengas la capacidad de crear la dilución con tus recursos aquí, que tengas absoluta autonomía. Y mucho menos estarlo trayendo de Irán. El año pasado se trajeron 60.000 barriles día de crudo iraní para utilizarlo para el factor de mejoramiento allá en la faja. Entonces, ese es mi empeño. Necesitamos además mucho gas, que estaba asociado a la producción de ese liviano y mediano, porque Venezuela necesita avanzar, y eso tú y yo lo hemos discutido mucho, a un proceso de gasificación. Venezuela tiene que estar preparada para entregar aquí 7, 8 exajoule de energía. Si no, no se va a desarrollar donde debe estar. Yo soy un mal planificador porque yo no planifico para la pobreza, yo planifico para la riqueza. Venezuela tiene todo eso que hacerlo, todo ese trabajo. Ahora, se va a exportar, los mejoradores tienen una capacidad, bueno, que es un pichón, está bien. ¿Cómo se van a operar esos mejoradores? No sé, cómo van a sacar los recursos, no sé de dónde, pero que sigan. Yo lo que sí veo la necesidad es de reactivar la producción de livianos y medianos en Venezuela. Te da muchísima más profundidad en refinación y aporta muchísima más energía al país. Mira, la planta de lubricantes de Cardón está parada hace varios años. Venezuela ya no produce sus lubricantes. Denoco, o sea que producía los lubricantes acá, parada. Y Shell también paró esa planta. Había 3 plantas para hacer lubricantes acá. Entonces el país vive ahora de importar unos lubricantes. Eso se puede reactivar rápidamente, pero necesita el tipo de crudo precisamente para obtener las bases lubricantes adecuadas, para tener precisamente los grados de lubricantes que se están usando en este momento, no los más antiguos. Ahorita está en SL, es el estándar. Todas esas cosas van asociadas a esos livianos y los medianos. Bueno, tiene la palabra Pedro. 3 minutos, Pedro. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ajá. Colega David, un placer conocerlo y lo felicito sinceramente. Tengo un comentario primero para hacer la pregunta. Un 0,25% de la población venezolana, más o menos 40.000, entre obreros, empleados y profesionales, por muchos años suplimos el 96% de los recursos en dólares para Venezuela, gracias a la ética, a la meritocracia, al profesionalismo, etcétera, etcétera. Y el 99,75% de la población solo generó el 4%. Lo que nos falta es tomar el poder político e implementar lo que siempre supimos hacer, ¿no? Las cosas bien para generar los recursos. La pregunta, déjame buscarla aquí. ¿Dónde está? ¿Necesitas ayuda? Si la pregunta la había hecho por escrito, pero la bypasearon y entonces prefiero leerla para hacerme... Ajá, aquí La está. pregunta no la hiciste. Su resumen fue muy objetivo en el tiempo y en la diversidad. Creo que fue en su primera lámina que muestra los 4 elementos básicos del desarrollo humano en siglos. ¿Cree usted que el componente energético más poderoso para el desarrollo humano está en el ser humano? Venezuela lo tuvo y aún lo tiene todo para ser un país feliz. Pero los petroleros dejamos todos esos recursos en manos de los malos políticos. ¿Qué cree? Mire, yo soy hijo de un petrolero que no era petrolero. Mi papá era administrador de personal
trabajó 45 años, entró a los 15 años en la industria, en Shell, cuando tenía 15 años que murió mi abuelo y se retiró a los 60. Alberto Quirós le pidió, quédate un par de años más. No, mismo. Si yo he peleado porque la gente se vaya a los 60, yo voy a dar el mal ejemplo de quedarme yo con un contratico de 2 años más. No, me voy. Hasta aquí, ya está bueno, 45 años. Mi papá y yo estuvimos en total desacuerdo con la estatización de la industria petrolera. Y le cuento esto porque yo viví la botazón que tuvo que hacer papá en Shell en algún momento, cuando la reversión se redujo cantinas, se redujo casi volcubos, iban reduciendo, iban saliendo mucha gente, ¿no? Fue un proceso. Luego tuve digamos, el honor de conocer a muchos de los que están, ahí veo que está el doctor Riquelme conectado, etcétera. Y yo pregunté mucho y oí mucho. Alberto, antes de morirse, Alberto Quirós, yo le pregunté, Alberto, la estatización ha sido un éxito, me dijo, fue un error. Y se lo pregunté a Juan Chacín también antes de morir, lo visitaba en su casa, me dijo, fue un error. Pero ambos coincidieron en que era imposible no hacerla. O sea, no había manera de oponerse. O sea, el movimiento era tan grande que se dio. El peligro de la estatización, bueno, ya lo vivimos, fue la destrucción de los 3 pilares que tiene que tener toda empresa petrolera. Finanzas con mucho flujo de caja libre, meritocracia y reservas de livianos y medianos principalmente. Venezuela las tenía, esos 3. Las había heredado, pero de una manera magnífica. Es más, con un personal tan entusiasmado que a mí me consta que le ofrecían trabajo afuera, que continuaran prestando servicios para esas empresas afuera, y ellos decidieron quedarse dirigiendo estas nuevas empresas estatales acá. Hoy yo veo un proceso, señor Pedro, al contrario. El clamor es que vuelvan las empresas privadas a sacar petróleo, a vender el gas, y que los gobiernos se dediquen a las cosas que solo ellos pueden hacerlas, pero que la hagan bien. Que hagan los demás todo lo que quieran y la hagan bien. Y como en los 70 era muy difícil oponerse a esa ola, en el 2023 le va a ser muy difícil a los políticos oponerse a la ola opuesta que está dando. A menos que sea un proceso totalmente tiránico, de matazón de gente en la calle, la ola va para otro lado, hoy por hoy. Okay. Tiene la palabra Arnaldo Rodríguez. Hola David, gusto saludarte. Saludos, Arnaldo. Placer. Mira, me quedó una pregunta no, ¿cómo se dice? No contestada o que la quisiera replantear, por eso tomé la palabra, ¿no? Tú dijiste que la población va adelante de la clase política. Sin embargo, la asimetría comunicacional, asimetría a propósito, entre el sector oficial y el resto de las fuentes de comunicación es un reto súper difícil para estimular el diálogo que propones. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo asumes? Primero, fíjate, Arnaldo, saludos. Mira, esto es un proceso de evangelización. Esto se empieza primero mostrando una realidad que generalmente permanece oculta. Donde yo me alimento es la ventana de Overton, de los focus group que hacen gente aquí hace muchos años en los sectores más populares. Okay. Uno de ellos es el Centro de Estudios Sociales de la Católica, de la central que maneja Alexander Campos. Tiene años en eso. La Católica tiene otro centro de estudios sociales. La Universidad del Zulia tiene otros centros de estudios sociales. Y yo trato de integrar esas datas. Y esas datas tú ves cómo ha cambiado la interpretación. Ahora, ¿cómo se comunica? El reto es monumental. Yo tengo prohibición de salida de Venezuela y presentación semanal porque publiqué un artículo donde
el jefe guardaespaldas Diosdado Cabello afirmó al periódico ABC que él era narcotraficante. Yo reproduje esa nota. Comunicar ahora es muy riesgoso, es muy complicado. El portal que yo dirijo está bloqueado por CalTV, que es el mayor, digamos, proveedor de servicio de Internet de Venezuela. Es una labor titánica, pero créelo, camina. Y otra bendición que tenemos del siglo XXI son las redes sociales. Las redes sociales es un fenómeno interesantísimo. Twitter es la Plaza Bolívar digital. Es un poco de grito, chisme, oye, hay de todo. Eso es fabuloso. Tienes cine como YouTube, tienes biblioteca como Scribd, donde tú puedes ver documentos. Entonces, las redes también han sido un aliado muy importante en transmitir lo que es Venezuela, estas ideas. Y con mi experiencia, yo he tratado con casi todos los partidos políticos aquí, por manejo medio. Yo veo a la gente bastante más avanzada que el político promedio. O sea, el político promedio cree en un país que ya no existe y no lo entiende. Otra cosa que nos ayudó mucho Arnaldo en este proceso de evangelización, digamos, y de comunicación es la diáspora. La diáspora permanentemente informa a Venezuela cómo se causa progreso en otros sitios. Es un canal permanente que no existía hace 7 años, ojo. Y es un canal muy poderoso, esa comunicación. Muchas gracias, David. Sí. No, perfecto. Okay. Siguen en el derecho de palabra Rafael Martín y por segunda vez Pedro. Hoy tienes a Rodolfo Márquez. Eduardo. ¿Perdón? A Rodolfo Márquez antes de Pedro. ¿Dónde está? Yo lo tengo aquí pidiendo la palabra en la manito. Rafael, Rodolfo y Pedro. Ah, perdón, sí, Rafael, Rodolfo y Pedro. Correcto. Disculpa. Adelante, Rafael. Rafael. Ok, ¿pueden escucharme ya ahora? Sí. Ahora sí. Ok, bueno, gracias por la charla, ha sido excelente, nos ha traído un enfoque pragmático y que nos invita a que nos reinventemos. Yo quería comentar lo siguiente, porque eso se ha presentado en varias charlas que hemos tenido acá. La situación de las universidades es muy crítica. Yo soy profesor jubilado en una de ellas, estoy fuera del país, coopero con mi escuela en todo lo que puedo, participo en todos los eventos, estoy dando 2 cursos en este momento, o sea que tengo un conocimiento bien detallado de qué es lo que sucede, que hay una crisis muy profunda porque tiene lugar pérdida de profesores de una manera que es importante. Se ha tenido que recurrir a los recién graduados para poder cubrir muchos de los cursos. Eso, inevitablemente, hay que decirlo, lleva a una baja en la calidad de lo que se enseña. No hay financiamiento para equipos. No es la misma situación de las nacionales y las privadas. Las privadas cuentan con más recursos, en parte porque en el pasado tuvieron que manejar la búsqueda de recursos en sí como tal, mucho más que las nacionales. Las privadas tenían soporte del Estado también, que lo perdieron recientemente. Las nacionales lo han ido perdiendo continuamente. El estado en el que yo he encontrado a los estudiantes y el ambiente desde fuera casi me ha causado trauma. Para mí fue un choque el tener que reinsertarme otra vez. Estoy tratando de ver cómo recuperar lo que pueda recuperar. Ninguno de los presentes se puede imaginar qué fue lo que encontré. Yo no quiero ahora entrar con los detalles, pero hay una labor de recuperación intensísima que hay que hacer. Se está tratando de contar con el recurso para que sucedan grandes desarrollos,
Yo tengo unas dudas muy grandes que eso se pueda lograr en la forma en la que mucha gente lo ha planteado aquí. Yo no creo que podamos contar con las universidades como las teníamos en el pasado. Hay grupos enteros que han desaparecido. Grupos que, a mi leal saber y entender, eran fundamentales para el desarrollo de muchas cosas. Entonces, hay que hacer un trabajo intensísimo. Habría que organizar a la gente para ello. 30 segundos, Rafael. Ok, gente de la diáspora está dispuesta a cooperar, pero necesariamente tiene que haber un ente que prepare la logística para todo esto. Y con eso cierro lo que quería decir. ¿Algún comentario, David? Sí, bueno, yo creo que a las universidades nacionales les está ocurriendo un proceso muy similar a la de PDVSA. Bajos salarios, las instalaciones en el piso, etc. Yo apelo a la tecnología. La tecnología nos va a socorrer en eso y también en esta tendencia que le puse, que se está dando ahorita, que es el talento, la preparación del talento, ¿no? Más que un ciclo largo de 5, 6 años o 7 con maestría, etcétera, más educar el talento para que pueda tener una cabida muy rápida dentro de los procesos productivos. Yo haría alianzas con universidades afuera. En Kenia, esta universidad Carnegie Mellon montó un extraordinario centro allá que está dando unos resultados en muy corto plazo extraordinarios también. Vamos a necesitar mucho de eso. Bueno, como le dije, mucho sacrificio, pero los resultados se van a ver relativamente rápido. Lo que sí es que tenemos que dejar atrás todo tipo de atavismo. Aquí hay que traer universidades, aquí hay que hacer acuerdo con institutos, por ejemplo, el Instituto Francés de Petróleo, que es licenciatario de muchas tecnologías. Aquí hay que acelerar. Hay que hacer como dicen en Maracaibo. Cuando esto cambia hay que hacer como las iguanas, cayendo y corriendo. No hay tiempo para nadie de ir a pasito. Ok, tiene la palabra Rodolfo Márquez. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por... ¿Me escuchan? Sí. Muchas gracias por la presentación. Yo quería resaltar el hecho de cómo es la política petrolera y se me vienen dos imágenes a la mente. Una es cuando Chávez expropió los proyectos con Exxon, expropió los proyectos con Conoco, y luego, hace recientemente en Twitter, el Aizami salió en un video recibiendo al presidente de Chevron Venezuela, Javier La Rosa. Y yo creo que eso es parte de cuál es la visión que tiene el gobierno o el Estado en su alianza o en su relación con la industria petrolera. Pienso que este es un problema que va más allá de Venezuela. Tenemos el caso de México, el caso de Colombia y el caso de Brasil, que son países donde existen las empresas estatales con el gobierno con mucho poder en su gerencia, pero también algunas pues tienen algunas permiten la operación privada. Pero creo que esto es fundamental. ¿Qué podemos aprender de los demás países y cómo ellos manejan la industria? Y otro ejemplo que también me gusta mucho de usted, señor Mora, es de la evangelización. Y cómo tratar de persuadir o influenciar en las personas. Yo fui parte de un programa educativo del IESA, de la industria petroquímica, y el tema del rol del Estado en la industria salió muchas veces. Y la gran mayoría siempre tuvo una visión como de asociación entre el Estado y la industria, como una empresa mixta. Ese fue el que más tuvo apoyo con nosotros, que éramos jóvenes estudiantes, y no sé si eso es parte de lo que ha sido la industria, de mensajes como PDVSA ahora es de todo, o sembrar el petróleo. ¿Qué significa que nosotros somos propietarios de ese recurso? Y si estamos en nosotros producirlo o en el gobierno o en el Estado. Entonces ese era mi comentario. Gracias.
¿Comentarios, Javi? No, estoy de acuerdo con lo que dice. Mira, las empresas mixtas nacieron en Venezuela como, digamos, Venezuela ha sido muy avanzado en muchas cosas, muy atrasado en otras cosas. Lo cierto es que Venezuela nunca ha tenido libertad de mercado, libertad económica plena, nunca la ha tenido. Benoco, una empresa en la cual yo trabajé, se inició como una empresa mixta. Fue la primera empresa mixta en Venezuela. Luego fue creciendo con sus propios pies. Se creía en el primer gobierno de Pérez que si había una inversión enorme por parte del Estado, se iban a dar unos encadenamientos virtuosos en eso. El tiempo ha demostrado que eso no funciona. Puede, por algún momento excepcional, personas excepcionales, lograr cosas excepcionales, pero no en el largo plazo. El Metro de Caracas fue una figura excepcional mientras tuvo un presidente sencillamente excepcional. Murió ese presidente excepcional y el Metro de Caracas hoy da pánico. Simplemente, o sea, hacer una cosa terrible. Generalmente, lo que sí demuestra la historia es que los gobiernos chiquitos, que dan mucho, son donde los países se desarrollan más rápidamente. Si es una labor del Estado o del gobierno, porque eso no es una labor estatal, es una labor gubernamental, manejar una empresa petrolera, bueno, yo no soy el criterio, yo creo que en el petróleo no está el poder geopolítico de Venezuela. Nunca lo he pensado así, nunca lo he visto así, y tampoco lo vimos aquí así. O sea, nosotros pensábamos que el petróleo podía ser, otorgarnos un poder geopolítico, pero nos limitamos a producir poquito. Entonces, era un sinsentido. O sea, ¿cómo es eso? En los 60 Venezuela producía el 14 y 15% de la producción OPEP. Hoy Venezuela produce apenas el 3%. Es decir, muchos que estaban con nosotros empezaron a producir mucho más. Entonces, ya nosotros ni siquiera creo que podemos estar en el club de los 3 millones de barriles. Volver a eso de producción es muy cuesta arriba. Eso lo va a decidir otro. Entonces, el rol del Estado en los países que han tenido mucho éxito es un rol muy concentrado en las cosas que nadie más puede hacer. Porque inclusive los centros de arbitraje nacen para resolver disputas fuera del sistema judicial, como tal. O sea, entonces lo que antes era una función exclusiva del Estado, también comienzan a variar. Yo lo que digo es que hay que entender que el diseño del Estado tiene que ser en función de la demanda de la gente. Si yo dijera hoy que, bueno, vale, vamos a eliminar las Fuerzas Armadas, yo nunca ganaría una elección en Venezuela, porque en todos los estados fronterizos lo que hay es una demanda de presencia de Fuerzas Armadas. O sea, por Dios, entonces, al final, es eso, ¿no? Hoy, yo no creo que tiene cabida que Venezuela tenga una empresa estatal con monopolio estatal de todo lo que es. Otra cosa, Venezuela nunca ha tenido una empresa privada petrolera ni de nada. y por eso insisto que muchos de esos encadenamientos en energía tienen que nacer acá. Pero no, Venezuela no tenga 3, 4, 5 transnacionales petroleras de origen venezolano. Eso te lo explica todo. Bueno, la última persona anotada y con eso cerramos el foro de hoy y pasamos a la sobremesa es Pedro. Adelante, Pedro. Abre el micrófono. Ahora sí. Ajá. Doblemente, colega David, por ambas profesiones. Vi con simpatía sus primeras láminas
con unas fórmulas, etcétera, y me hizo recordar a lo que en los años 60 se llamaba Operation Research, ¿no? Para hacer pues proyecciones más certeras. También veo que usted es una persona que le dedica tiempo, como yo, a lo que es la strategic planning, como lo llaman allá en Cabima, ¿no? De todas maneras, la pregunta es orientada a la relación que debe tener, la deuda que tenemos los profesionales petroleros, que ya estoy cerca de los 70 años de experiencia en 15 países, en el área profesional y el área social en 45 países. Si nosotros somos profesionales de algo tan valioso como la energía petrolera, que nos da el petróleo, debiéramos poner eso al servicio de la gente. Y en el caso nuestro, desde 1811, la gente está esperando, los millones de venezolanos en los miles de barrios pobres, que eso suceda. Entonces, la preocupación mía es de que podemos tener diferencias técnicas para diferentes políticas financieras o técnicas mismas para recuperar nuestra industria, pero hay cosas mayores que eso. 10 años me pasé desde 1980 al 90 promoviendo mejorar el valor agregado de nuestro gas, convirtiéndolo en productos petroquímicos. No conseguí que nadie me escuchara. Ahora, el mercado petroquímico se lo están disputando financieramente grandes empresas en el mundo, porque esa es una salida parcial al problema de la transición. Y eso confirmado por las charlas que yo he escuchado aquí de jóvenes profesionales venezolanos que andan en eso. Y eso sería mucho más rápido. No solamente eso, sino que existe yacimientos en el Mioceno del lago de Maracaibo, porque esa es mi área, la área de upstream, como dicen en Cabima, ¿no? Existen yacimientos que ha quedado mucho petróleo behind the casing, porque nos obligaron a producir a mucha velocidad cuando las guerras. Venezuela suministró el 68% de los combustibles a la Segunda Guerra Mundial. Pedro, Entonces, tiempo. para terminar, ¿no cree que debe darle en su fórmula un énfasis mayor al componente gente, la parte humana, para que los proyectos se evalúen en función del beneficio directo de la gente? Sí, claro que sí. Eso, me referí varias veces a eso acá, la meritocracia y el gran daño. No solamente destruyeron la meritocracia petrolera, sino la meritocracia como valor social. Eso ha sido destruido. Yo he procurado, en mis tiempos de profesor universitario, siempre dediqué algunas largas horas a hablar sobre eso. Y no ceso de hacerlo, ¿no? Estoy en el consejo directivo de una fundación que permanentemente hace eso, que se dice. Últimamente estamos haciendo además un programa conjunto en las escuelas de fe y alegría, donde se lleva ese elemento del mérito y además se les enseña qué es el dinero, cómo es el dinero bueno. Porque la gente cuando aprende qué es el dinero, ya sabe que no se hace víctima del socialismo ni de los engaños y entiende perfectamente cómo la inflación y cómo lo roban. Claro que la gente, uno hace política desde la gente y para la gente. No hay manera de hacer planificación diferente, ¿no? Es eso, es la esencia del planificador. Y en mi caso, además, promuevo tecnologías que mejoren la calidad de la vida de la gente. Y eso no se hace sino es con conocimiento. Yo publico en mi Twitter, yo me tomo tiempo de sistematizar cifras, etcétera, etcétera, y se lo doy a la gente para que la gente, a medida que tenga más datos, pueda elaborar ella sus propias conclusiones, pueda ir enriqueciéndose con conocimiento. El conocimiento es el gran capital del ser humano es el conocimiento. El dinero nada, o sea, el dinero es medio de intercambio, pero el núcleo
El capital es la gente, sus ideas y su perseverancia, su honradez, su ética. Ese es el gran activo que tiene el humano. Gracias, David. Mira, tenemos una persona que quiere intervenir antes de cerrar, Eduardo, Pedro Castillo. Creo que... Adelante, Pedro. Sí, un gran saludo para David. Muy motivadora tu presentación. De verdad que me agradó mucho. Solo quería agregar, por los últimos comentarios que se han hecho, la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, logramos una conexión con las 3 escuelas de petróleo, tanto de la UCB como de la UDO y de la Universidad del Zulia. ¿Cuál fue el propósito? Acercarnos a ellos, elaborar un programa de charlas que se la podamos dictar simultáneamente a las 3 escuelas en áreas deficitarias. Entendemos que hay muchos profesores que están en este momento actuando, casi recién graduados, con muy poca experiencia, y obviamente pues ahí queda un vacío, ¿no? Entonces ya iniciamos estas charlas, las han tomado con mucho beneplácito. Obviamente estamos tratando de dirigir charlas que sean producto de experiencias vividas, de tal manera pues que eso llene y motive a los estudiantes. Entonces en eso estamos iniciando, pero ya logramos enganchar a los 3 directores de la escuela, y bueno, esto va a ser un ciclo de charlas prolongado, aprovechando la experiencia de muchos de nuestros colegas. Entonces les informo eso para decirles que por lo menos las escuelas de petróleo no están solas en estos momentos. Era una información que quería suministrarles, porque en verdad ha tenido muy buena acogida. Gracias. Gracias, Pedro. Es una excelente iniciativa. Bueno, mire, gracias, David. Ha sido una excelente conversación contigo. Te lo agradecemos mucho y bueno, tú eres invitado permanente a nuestro foro.